800 Nicaragua desde Estados Unidos. Sin internet ni aplicaciones, solo llama al 605-477-9404 y podrás conectarte a tu estación favorita. Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605-477-9404. Este es un servicio que te da Radio 800 Nicaragua y Seno Radio. A la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Por consiguiente, ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República hasta el 1 de mayo de 1900. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. ¿Quién va a votar, digamos, por Daniel? Nada. ¿Quién va a votar por Arnoldo? Tampoco. Entonces hay que ver por quién vamos a votar. Se agachó, tomó en las manos la víbora, la metió entre su pecho para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La mesa redonda para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La mesa redonda para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiere conocer la cadena de sucesos históricos del país durante sus últimos 200 años? ¿Quiere conocer las conexiones de las familias de donde salieron nuestros gobernantes? No pierda su tiempo. Adquiera pronto la obra titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías, del autor Adolfo Díaz Lacayo, que usted podrá encontrar en las principales librerías de Managua. Llame ya a los teléfonos 2278-1953 y 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy viernes 6 de mayo del año 2016. Vamos a hacer un enlace con el canal 6 que está en vivo transmitiendo la comparecencia
de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, específicamente el señor Roberto Rivas Reyes. No sabemos qué está diciendo, vamos a ponernos en enlace con el Canal 6. Adelante, Ulises. Al proceso electoral que vive nuestra hermana República Dominicana y que tendrá elecciones el próximo 15 de mayo. Doctora Rafaelina Peralta Arias, de la República Dominicana, ex magistrada de la Junta Central Electoral de República Dominicana, siendo miembro de la Sala Administrativa de la Junta Electoral. La doctora Rafaelina Peralta es una experta en materia de derecho civil y documento de identidad. Nos ha solicitado que anunciemos su participación en las próximas actividades electorales del presente proceso que se está convocando el día de hoy. Actualmente está inmerso en el proceso electoral que vive ese hermano país, que tendrá elecciones el 15 de mayo próximo. Ha codirigido, en compañía de los dos colegas que se encuentran por acá, procesos electorales en su país y ha participado como invitada electoral en distintas misiones en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Es miembro del directorio del Consejo de Expertos Electorales. Ingeniero Telémaco Talavera, rector magnífico de la Universidad Nacional Agraria, nuestro presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, personalidad con amplia experiencia electoral en el continente americano. El ingeniero Telémaco Talavera ha participado prácticamente en todos los procesos electorales que ha vivido nuestra América Latina en los últimos años. Es todo un experto en la materia y cuenta con todo el apoyo de la comunidad universitaria que integra el Consejo Nacional de Universidades. Con el honor de tenerlos a todos, de tenerlos a ustedes acá, personalidades que sabemos, como su misma hoja de vida lo dice, saben lo que es en su calidad y contenido un proceso electoral. Quiero dar lectura a la decisión de este cuerpo colegiado de hacer la convocatoria conforme a la resolución que a continuación leeré. Antes quiero dejar claro al pueblo de Nicaragua que la presente resolución de convocatoria a elecciones nacionales del día 6 de noviembre está siendo simultáneamente notificada a los 17 partidos políticos registrados ante el Consejo Supremo Electoral. Convocatoria a elecciones generales 2016. Acuerdo 001-06-05-20 PE 2016. El Consejo Supremo Electoral, con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 173 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, las atribuciones del artículo 10, numeral 1 de la Ley Electoral, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 139, 140 y 141 de la misma Ley Electoral, acuerdan: primero, convocar a elecciones para elegir los cargos de presidente y vicepresidente de la República, a elecciones de diputados ante la Asamblea Nacional, a elecciones de diputados, 20 diputados por circunscripción nacional y 70 diputados por circunscripción departamental y de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense, a elecciones de diputados ante el Parlamento Centroamericano, 20 diputados por circunscripción nacional, a verificarse el día domingo 6 de noviembre del año 2016. Segundo, la convocatoria incluye el debido cumplimiento y respeto por parte de las organizaciones políticas a la Constitución Política de la República, ley electoral, resoluciones, acuerdos y normativas. Tercero, queda este poder del Estado en sesión permanente hasta la finalización del proceso electoral. Cuarto, el presente proceso se regulará bajo las disposiciones de la Constitución Política de la República, ley electoral, resoluciones, acuerdos y disposiciones que este poder del Estado dictará en lo sucesivo. Quinto, la presente convocatoria entrará en vigencia a partir del día de hoy y la fecha de hoy, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial. Managua, 6 de mayo del año 2016. Firman todos los magistrados, los 10 magistrados, firmamos la convocatoria. Acuerdo relativo a la aprobación del proyecto de calendario electoral y consulta a las organizaciones políticas. Acuerdo 002-0605-2016. El Consejo Supremo Electoral, de conformidad al Acuerdo 001 y las disposiciones de los artículos 4 y 3 de la Ley Electoral, acuerda: primero, aprobar el proyecto de calendario
electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, elecciones de diputados ante la Asamblea Nacional, elecciones de diputados ante el Parlamento Centroamericano, a verificarse el día domingo 6 de noviembre del año 2016. Segundo, remitir en consulta, conforme al artículo 4 de la ley electoral, a las organizaciones políticas para que presenten sus observaciones al Consejo Supremo Electoral hasta el día 9 de mayo del corriente año, a las 6 de la tarde. Managua, 6 de mayo del año 2016. Este acuerdo, esta resolución está siendo también simultáneamente entregada a los partidos políticos, a los 17 partidos políticos en este momento. Acuerdo relativo a poner en conocimiento al señor Presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y Gobierno el acuerdo de convocatoria. Acuerdo 003-0605-2016. El Consejo Supremo Electoral, de conformidad al Acuerdo 001 y las disposiciones de los artículos 129 y 144 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, acuerda poner en conocimiento al señor Presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, en su condición de jefe de Estado, a fin de establecer el nivel de coordinación adecuado entre los poderes del Estado. Managua, 6 de mayo del año 2016. Ok, esa era la lectura que daba el presidente magistrado del Consejo Supremo Electoral de las principales resoluciones que ha tomado ese órgano electoral para las elecciones de noviembre, las elecciones generales de noviembre del año 2016. Nosotros vamos a pasar a nuestro programa, pues, ¿no? Tenemos nuestros invitados acostumbrados para los días viernes, el doctor Alberto Saborío y el doctor Juan Carlos Vilches. Hay una percepción, sobre todo en la gente joven, Juan Carlos, Alberto, de que las conquistas que tenemos, de las cuales disfrutamos los nicaragüenses y todas las personas en el mundo, en sus propios procesos, en sus propias legislaciones, son conquistas que han estado ahí siempre. Por ejemplo, Damín, que nos asiste aquí, es un joven periodista. ¿Sabías, Damín, verdad, que las 8 horas que se trabajan es una conquista laboral, ¿verdad? Pero para esa conquista hubo que hacer luchas, muchas luchas. De tal manera que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las organizaciones que han venido velando por los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, pues no se le regalan a la gente, son producto de luchas, ¿verdad? Y sobre eso vamos a hablar. Es decir, esta lucha por la democracia tiene, como se ha dicho siempre, parte de un proceso, tiene una serie de hitos. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido, Alberto. Empecemos por vos, Juan Carlos. Sí, buenos días, amigos Radio Escuchas. La sociedad es humana, el ser humano, como todos sabemos, viene de estadios muy primitivos, con muy poco desarrollo económico, político, intelectual y social, y la tendencia, ¿verdad?, de la evolución de la especie humana es hacia estadios de mayor desarrollo. Entonces, desde el salvajismo hasta las etapas civilizadas hay un tránsito que el ser humano ha hecho, y desde el canibalismo, pues, hay un tránsito que el ser humano ha hecho hacia situaciones en las que la razón, la ley, ¿verdad?, ha prevalecido o prevalece sobre los instintos. Ese es un proceso que nunca termina, ni nunca va a terminar. Es decir, siempre los seres humanos vamos a tender hacia mayores niveles de razón, mayores niveles de organización social, mayores niveles de igualdad, mayores niveles de libertad. Y esa ha sido la historia, pero esa historia, es decir, para que el ser humano haya podido llegar a ese punto, es decir, no ha sido a través de oraciones, a través de súplicas al cielo, ha sido a través de luchas permanentes en diferentes campos, en el campo político, en el campo social, en el campo económico. Como bien decía aquí nuestro anfitrión Sergio Marín, todo eso se ha ganado con la lucha. El voto de las mujeres sabemos que solo se logró
a través de una lucha de las mismas mujeres y de un momento de evolución de la sociedad en que estuvo madura para entender que las mujeres son parte de la humanidad. Lo mismo ocurre con todos los aspectos de la democracia en su conjunto. La democracia no es que hoy te la regalan y mañana al día siguiente ya somos democráticos. Tampoco es porque lo diga un funcionario de que ya somos democráticos. Tampoco es porque lo digan unos papeles, lo diga un documento que ya somos democráticos. Para poderse convertir en realidad, la democracia tiene que ser arrancada al ámbito del poder, sobre todo cuando el poder es un poder absoluto que no respeta los derechos de los individuos, sobre todo cuando el poder está hecho precisamente no para servir a la sociedad, sino para servirse de la sociedad. Entonces, la democracia es una lucha. Si nosotros esperamos que en el proceso hacia la democracia, al cual tenemos derecho como seres humanos, ¿verdad?, a menos que querramos regresar al canibalismo o querramos involucionar, en esa lucha, ¿verdad?, es decir, los seres humanos tenemos que poner de nuestra parte. No, alguien no nos va a regalar por una oración o por justicia divina los derechos. Y vemos cómo en los gobiernos absolutistas, cuando se conculcan los derechos, cuando se involuciona en el respeto a los derechos, cuando la democracia es solamente un pasquín, ¿verdad?, un cuento que está en un papel que se llama Constitución, pero que no es real, entonces si los ciudadanos esperan que por sí sola esa democracia se haga realidad, pues estamos muy equivocados. La democracia, los derechos, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad y el derecho a las libertades, desgraciadamente, en la historia de la humanidad, ha sido arrancado a través de la lucha contra el ejercicio absoluto del poder. Obviamente, en los países que ya tienen mayor desarrollo democrático, esos derechos se arrancan por medio de leyes, por medio de mayorías, por medio de otro tipo de relaciones que no ocurren en estos países, ¿verdad?, donde individuos llegan al poder para eternizarse y para servirse del poder y no para ayudar a la sociedad a desarrollarse. Esa es la historia de la humanidad y esa es la historia también de Nicaragua. Y la historia da saltos y bajos, como decía Lenin, a veces se dan 2 pasos adelante y 2 pasos atrás. ¿En qué etapa estamos ahorita? Si hemos evolucionado, bueno, mírenlo ustedes, si nuestros derechos han sido conculcados y en qué situación sociopolítica estamos en relación a otros países del área que han podido avanzar en ese campo. La democracia, no esperemos que solamente con llamar a la radio, ¿verdad?, y decir nuestra opinión, con que nos quejemos, ay, la comida está cara, ahorita acaba de ocurrir esto que nos perjudica, ahorita subió el combustible, la tarifa de energía bajó muy poco. Exactamente, ahorita el país está prácticamente en un proceso de desertificación. ¿Qué va a pasar que hay corrupción, no hay transparencia? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Realmente nuestro destino es emigrar para que nuestros hijos puedan sobrevivir, ¿ya? Es decir, todas estas preguntas implican que los ciudadanos tienen que tomar una acción, cualquiera que sea, en función de lograr arrancarle al poder absoluto esos derechos. De otra manera, la democracia no nos va a caer del cielo, como decía el doctor Saborío hace poco, no es una pastilla que nos dan, nos tomamos la pastilla y a los 10 minutos que hace efecto ya somos demócratas. Es un proceso, es una lucha basado en 2 pilares fundamentales que son lograr la dignidad, la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Juan Carlos, yo saco en conclusión que lo que has dicho nos obliga, pues, a tener una lucha permanente contra el poder. Mira, hay algunas conquistas que se habían venido realizando con un altísimo costo en el pueblo de Nicaragua, doctor Saborío. Pero de repente, ¿verdad?, precisamente con los mecanismos de la democracia, ciertos grupos de poder acceden al poder y empiezan a desmontarlo. ¿Qué hacer? Bueno,
Primero quiero completar un poco lo que dijo Juan Carlos, ¿verdad? El proceso democrático está impulsado por algo, y es la razón. Es decir, por eso la democracia es eminentemente racional. Y en la medida que esta racionalidad se desarrolla en un país a través de los estudios, en esa medida la democracia va creciendo, va desarrollándose. Tú decías Sergio, de que el pueblo nicaragüense ha llevado una trayectoria de lucha y que ha venido conquistando espacios democráticos con un alto sacrificio, pero de repente esos estadios alcanzados de repente se desmoronan. Mira, precisamente porque la democracia es un proceso racional, hay que conocerlo. No solo basta, es decir, luchar porque tengamos tales libertades, que no son libertades, como en la mesa redonda pasada hablábamos, pues, que en un país autoritario no había libertades. Lo que habían eran concesiones graciosas del poder absoluto. Es decir, yo tengo libertad de hablar y de escribir, pero tengo el acceso a hablar y a escribir, pero el día que la autoridad me lo quiera cortar, me lo corta, y no hay ninguna ley que proteja ese acceso sí existe, pero en el papel, en la práctica. Bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista conceptual, teórico, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? También ocurre con el movimiento. Yo me acuerdo bien que en las primeras mesas redondas que tuvimos, Sergio, dijiste, bueno, pero yo tengo libertad de moverme, puedo ir a San Juan, pues sí se puede, pero si un policía te interfiere o hay una orden X arbitraria, te detienen, nadie protege. O lo que pasó con los manifestantes de Nueva Guinea que vinieron a Managua. Nadie protege. Entonces, eso no es un derecho. El derecho es cuando la ley y la autoridad te respetan esa facultad. Si te la respeta la ley y la autoridad supuestamente debe estar en la ley y la autoridad ejecuta esa protección, entonces podemos hablar de derechos. Pero cuando solamente esté en el papel o verbalmente se dice que puedes escribir y hablar o movilizarte o tener cualquier otra aparente facultad, si esa facultad no está protegida por la ley y la autoridad, entonces no es libertad, sino que es una facultad que te otorga graciosamente el poder. Sí, ahora para luchar por la democracia, obviamente hay que saber qué cosa es. Porque como hemos venido diciendo, la democracia no tiene el mismo significado para todos. Tenemos ejemplos, y esto quiero señalar, que todos los seres humanos somos iguales, somos los mismos. ¿En qué sentido? Que el francés, el alemán, el inglés, el árabe, todos somos iguales. Tenemos culturas diferentes, pero humanamente somos iguales. Y por eso es que nosotros muchas veces citamos ejemplos. ¿Por qué? Porque al citar el ejemplo estamos probando con hechos algo que estamos afirmando. Y en el caso nuestro, por ejemplo, en Egipto, cuando Egipto hace su supuesta revolución de primavera, nadie sabía qué cosa era la democracia. Y lógicamente, al llegar al poder, la única experiencia que ellos tenían era un poder absoluto. Entonces, lo que hacen es repetir el pasado, igual que nosotros. Exactamente, repetir ese pasado. Porque no sabían qué cosa era la democracia. Entonces, el propósito de estas charlas es que reflexionemos. No queremos ser, ¿cómo decirte?, imponer nuestras creencias, sino sencillamente que reflexionemos.
si nosotros queremos un futuro mejor para nuestros hijos, necesitamos un orden democrático. ¿Por qué? Porque el orden democrático da la igualdad a los ciudadanos y le permite desarrollar sus conocimientos, porque el conocimiento se desarrolla a través de la crítica y en los gobiernos absolutos la crítica es censurada, es castigada. De ahí viene que la democracia tenga muchos enemigos en los gobiernos absolutos, porque el resorte que mueve todo el proceso democrático es la crítica. Lógicamente la crítica racional, ¿verdad? Entonces es una de las características de la democracia. Hoy en la mañana, temprano en la mañana, recibí un chat de unos amigos de Huigalpa que habían visitado este programa hace algunos años, haciendo una crítica. Ellos compraron un reparto en Huigalpa, ese reparto se llama Huigalpan, una sociedad, una cooperativa había construido en terrenos donados por la alcaldía, y supuestamente las viviendas iban a ser de interés popular, ¿verdad? Pero cuando pasaron a habitarlas y empezaron a pagar las cuotas que les correspondía, porque no fueron regaladas como inicialmente habían dicho, se dieron cuenta que las casas eran un fraude, estaban rajadas, el piso de repente se les levantó, habían prometido calles, habían prometido aguas negras y nada de eso funcionó. Entonces ellos empezaron una lucha y me decían hoy en la mañana que habían visto mi participación en Cuarto Poder, y que entonces ahí una de las comparecientes, que fue Edipcia Dubón, había dicho el caso de las estaciones, ¿verdad?, de las Cotran específicamente. Dice que eso es un asco, que eso es un chiquero, dice, y la actitud de los buceros, ¿verdad?, que dice la ley que todos los pasajeros en buses expresos deben ir sentados. Entonces de repente ella decía, bueno, el bus tiene capacidad para 56 personas, pero te venden el número 63. Y de repente ese número 63, cuando reclama asiento, le pasan un banquito que se los ponen en el pasillo. Ok, termino el cuento. Dice, ¿cómo, aunque nosotros denunciemos esto, no hay autoridad posible que se encargue de poner el orden? Aunque está establecido, ¿verdad?, que hay una institución que tiene que velar por esos intereses, que es el Ministerio de Transporte. Pero bueno, nosotros hacemos la denuncia, pero es que no nos hacen caso, ¿verdad? Podemos hablar a quién recurrir, por ejemplo, con la constante alza del combustible. Ninguna autoridad ha sido capaz de explicarnos con seriedad, con numeritos, por qué está subiendo el combustible en Nicaragua. Entonces, lo único que nos queda es llamar a los programas de radio, ¿verdad?, para desahogarnos y para decir que esto va muy mal, pero las autoridades no asumen su responsabilidad, no asumen su papel. Entonces ahí es donde nos están desmontando nuestros derechos, hasta que un día ahí realmente explotemos, pues, ¿verdad? Nuestros derechos, nuestra libertad. Pero entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo dirimir esto? Es cierto que la lucha, ¿verdad? La gente está dispuesta a luchar, de hecho, se manifiesta, pero ellos no quieren salirse de su cauce normal de protesta, ¿verdad?, de denuncia. ¿Qué hacer en este sentido? Bueno, el problema de la democracia en estos países como Nicaragua es que es un problema sistémico, ¿ya? ¿Qué significa eso? Sistémico significa que está enraizado en todos los campos, disciplinas y aspectos de la vida de una sociedad humana que somos los nicaragüenses, pero fundamentalmente está metida en un chip que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza. Si en la cabeza de cada nicaragüense, ¿ya?, no existe el chip de la democracia, de entender en qué consiste realmente la democracia, es decir, es muy difícil, ¿verdad?, poder estructurar un proceso democrático en este país. Y por supuesto que donde ese chip debería de existir, en primer lugar, de manera prioritaria, de manera insistente y de manera real, es en la cabeza de los que gobiernan. Pero si en la cabeza de los que gobiernan no tiene el chip de la democracia, sumado a que los ciudadanos
en su mayoría no tienen el chip de la democracia, obviamente muy poco se puede hacer. La responsabilidad número uno, ¿verdad? Es decir, es de los ciudadanos junto con el gobernante. Y por supuesto que la única manera de modificar eso, si ya sabemos que no funcionan las entidades del Estado, porque no son instituciones, porque precisamente las entidades del Estado tampoco tienen el chip de la democracia, o tienen una deformación de lo que consiste la democracia. Entonces, si en las entidades del Estado, si en las oficinas del Estado, es decir, aplican, igual que desde la primera magistratura se aplica la ley o se entiende la ley como puro papel, obviamente eso se reproduce en cascada por toda la sociedad. Y se reproduce en cascada con los taxistas, con los buceros, con el que tira la basura a la calle. Es decir, es un problema estructural, sistémico del país. Y la única manera de cambiarlo, ¿verdad?, es entendiendo en qué consiste la democracia y poniendo gobernantes que entiendan qué cosa es la democracia y procedan y actúen en consecuencia con ese conocimiento. Pero nosotros no podemos seguir poniendo, digamos, gobernantes ignorantes que no nos van a llevar al desarrollo y no van a poder cumplir con el futuro de nuestros hijos, ¿ya? Entonces debemos de enfocarnos en elegir a aquellas personas que pueden construir un Estado moderno en Nicaragua, en la que se respete la ley, se respeten los derechos y donde la ley sea realmente real y no solamente formal en el papel. Entonces, obviamente, los medios de comunicación son los únicos, ¿verdad?, que pueden, digamos, ante la ausencia de visión y de comprensión de lo que es la ley por parte de las instituciones, es decir, los medios de comunicación son las cajas de resonancia de las quejas, los lamentos de la población, ¿ya? Pero la población tiene opciones. Y la opción es la lucha desde diferentes ángulos. Es decir, no solamente quejarse en una radio, la población puede organizarse, la población puede exigir. Es decir, hay cantidad de mecanismos, digamos, legales, civiles, ¿verdad? La población puede manifestarse, pero tiene que manifestarse sabiendo cuál es su derecho y sabiendo qué cosa es la democracia, porque si solamente, como ha ocurrido en la historia de Nicaragua, queremos cambiar algo para volver a repetir lo mismo, no tiene sentido. Ahí es donde nos enfrentamos con una valla, porque cuando, por ejemplo, los motorizados, ¿verdad?, fueron blancos de la policía recaudatoria, ¿verdad? Y ahí los motorizados se autoconvocaron en una gasolinera y dijimos, vamos a ir a marchar. Fueron reprimidos. Entonces esas luchas, ¿verdad?, y fueron mediatizadas también. De repente llamaron a los líderes identificados y entonces el jefe de policía les dijo, o se calman o se calman. Y entonces ya descabezado el movimiento. Pero además hay otro asunto que yo estoy viendo. A ver, si nos vamos al Parque del Dorado, lo voy a poner como un icono de algo que a mí me ha gustado, me ha agradado muchísimo. Yo pasaba por ese parque y era un relajo. Cada viernes, sábado y domingo estaban pandillas jugando, maceando y bebiendo guaro. En El Dorado. Yo de repente fui a una cafetería que está frente al costado sur del Dorado, que me invitaron, una cafetería nueva. Después vamos a hablar de eso en otro programa. Y yo vi un parque totalmente cambiado, enmayado, bien hecho, con áreas para béisbol, un cuadro para béisbol, con un cuadro para baloncesto, con graderías y con un área para infantes con juegos. Nítido, con grama. Digo yo, a la gran puchica, esto está bonito, esto debería ser replicado. Y después paso por la colonia Centroamérica. ¿No será que hay un mensaje permanente de domesticación diciendo, yo tengo el poder para hacer eso, pero por aquí quiero empezar porque aquí es visible, pero no resuelvo el asunto del transporte, no resuelvo el asunto de las Cotran, no resuelvo el asunto del problema de la neumonía que está pegando? Y entonces como que el mensaje, una domesticación permanente con un mensaje, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacerlo. Permítanme hacer sus comentarios después de estas intervenciones de nuestro oyente Fernando Díaz en la línea. Bienvenido, Fernando, te escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, don Sergio Marín, invitado. Estuve escuchando con detenimiento la exposición de
el señor está invitado ahí, que estaba haciendo ese comentario antes del suyo, y yo coincido con la mayoría de las explicaciones que él vertió. Y muchísimo mejor, ¿verdad?, que haya explicado todo eso sobre el significado de la democracia y el papel que tiene que desempeñar el ciudadano para vivir en democracia. Es algo constante, una búsqueda constante para lograr conquistas, y las conquistas se tienen que lograr a través de luchas, ¿verdad? La estaba explicando muy bien, y máxime mucho mejor, digo yo, porque en el programa que acaba de pasar anteriormente estuvieron unos invitados, ¿verdad?, con esto de esta gran problemática que tenemos, ¿verdad?, de cómo salir del señor que está desbaratando este país a favor de los ricos, pues. Los pobres más pobres y los ricos haciéndose más ricos, ¿verdad?, como el señor Daniel Ortega. Están encantados los ricos, bro. Todos los empresarios. Es su deseo que Daniel siga en el poder. Yo le estuve escuchando a un Bayardo, ahorita se me olvida el apellido, de una de las cámaras del COSEP. Ahorita se me olvidó el apellido. Y entonces, el deseoso de que Daniel siga en el poder. Entonces, yo escuchaba a estos señores anteriormente, en el programa anterior, y se les ve, brother, la arrogancia, la prepotencia de siempre. Cuando ellos fueron poder, nunca quisieron escuchar al pueblo y siguen en lo mismo. Y cuando se les dice, se les critica, por ejemplo, yo llamé y le dije al señor Maximino Rodríguez, yo apruebo que ustedes se reúnan, pues, para hacer una lucha, pues, y de manera frontal, pues, al sistema. Sin embargo, no se olviden de que el pueblo tiene memoria, y no se olviden, y le hice el señalamiento al señor Maximino, usted como político ha cometido errores y que le ha hecho daño a este país. Entonces, pero ellos, lejos de copiar la idea de que sean un poquito humildes y que puedan escuchar a la población, que qué es lo que queremos, no, se vertieron un sinnúmero de arrogancia, bro. Y siguen más, o sea, la propuesta es prácticamente más de lo mismo. Estamos cansados de eso, y estos señores políticos no entienden lo mismo, la misma experiencia del MRS. Los liberales no aprenden. Solamente de la parte del MRS la gente les dice, ahí comiencen con pedir perdón, porque han cometido errores garrafales que han hecho daño a este país. Los liberales también, señores. Los políticos liberales tienen que pedirle perdón a este pueblo para comenzar a tener un poquito de credibilidad, y eso lo tenemos que demandar nosotros los ciudadanos, respeto, para que por lo menos podamos creerles si quieren hacer algo serio y honesto y transformador para este país. Gracias, don Sergio Marín, por la oportunidad que me dio. Gracias, Fernando. Hombre, Fernando, fíjate que yo recuerdo al finado Tomás Borges, que ha sido recordado por su tercer aniversario de fallecimiento, y este es uno de los más connotados comandantes, de los 9 comandantes que pertenecieron a la Dirección Nacional, que sí pidió perdón cuando ya había dejado el poder. Y recuerdo algunas frases. Por ejemplo, fuimos arrogantes y actuamos como reyes. Pidió perdón cuando estaba en la llanura, pero cuando retomó el poder siguió actuando en la misma forma. Entonces, Daniel Ortega pidió perdón a la familia nicaragüense, reunido, yo recuerdo ese video de campaña, reunido en su casa, con todos sus hijos, con todos sus nietos, ¿verdad? Y pidió perdón al pueblo de Nicaragua. Pero después está repitiendo los mismos errores que cometió en los 80. La exclusión social, ¿verdad? El empleo solamente avalado por el partido Frente Sandinista para poder acceder al mismo en las instituciones del Estado, ¿verdad? La falta de transparencia en la gestión pública, y podría yo seguir enumerando. Basta decirte, ¿verdad?, que si revisamos las cifras, cómo se ha venido endeudando este nuevo gobierno de Ortega con relación a la deuda que nos dejaron los otros 3 gobiernos, es apabullante. Y es deuda que vamos a tener que pagar tarde o temprano los nicaragüenses. Entonces, no basta solamente pedir perdón, esto es una reflexión mayor la que hay que hacer. Porque también te piden perdón los delincuentes que de repente, ¿verdad?, dicen que han tenido un afán de arrepentimiento, y en una asamblea de evangélicos dicen, yo le pido a Dios que me perdonen, y hacen un montón de cosas. Me refiero a esos evangélicos.
pero siguen actuando, ¿verdad?, en la misma forma. Entonces utilizan el perdón como una máscara para seguir haciendo lo suyo. Yo creo que la reflexión es mayor. Haciendo lo mismo, exactamente. Eddie Madrigal en la línea. Bienvenido, Eddie. Te escuchamos. Se cayó la llamada. Bueno, disculpanos, Eddie, pero están libres las líneas. Ahí estás entrando. Adelante, por favor. Adelante, te escuchamos. Un gusto saludarte, Sergio. Saludo a todo el equipo de trabajo. Es bien fácil pedir perdón cuando estás apaleado, ¿verdad? Es facilísimo. Por eso hay que ver las conductas de vida de la gente. Porque cuando nadie te quiere, obviamente sos un corderito. Pero cuando tenés el poder es cuando sacas la personalidad. Y ahí es donde los lobos se quitan el disfraz. Por eso hay que ver los currículums antes, porque la misma Biblia dice que por sus hechos los conoceréis. Son sus hechos, no el diálogo y el speech que a la gente lo convencen como novia de finca, como novia de pueblo. Y hablo de ingenuidad, no soy despectivo. Por otro lado, definitivamente hay muchos que ahora se rasgan las vestiduras, que fueron contras, que brazos, piernas, vida. Otros no vieron mucho, pero muchos de ellos fueron bien remunerados, Sergio. Yo respeto a Maximino por lo que ha hecho, pero Maximino fue diputado, si mal no recuerdo, por 10 o 15 años, y yo puedo hacer cuenta y puedo decirle que se pagó y se repagó todo el esfuerzo que él hizo, pues porque ahora tiene una muy buena vida, ¿no? El problema es de que esas cosas se olvidan y creen que todo el mundo es pendejo, y no es así. Aquí hay muchos que sí dieron mucho, pero se les devolvió mucho también. Entonces no nos hagamos, ¿no? Por otro lado, a mí se me ha cuestionado porque yo veo las cosas blanco y negro, y me disculpan, es que son blancos o son negros. En los resultados y en los análisis finales no existe el status quo, o sos aprobado o no sos aprobado. Yo he dicho que detrás de cada gestión e inversión del gobierno, yo solo veo dos tipos de cosas: business, negocios donde ellos se quedan una parte, y de una u otra forma una paseadita social, ¿verdad? Y termina comprando conciencia. Te garantizo que todos esos parques que se ven bonitos fueron gestionados probablemente por los secretarios políticos de esos sectores, y todo eso en teoría genera simpatía política. Nos hemos acostumbrado a ver eso, y eso es lamentable, porque tenemos que demandar del gobierno gestión pública sin importar ninguna otra condición que no sea cumplirle al pueblo. Pero seguimos justificando, y detrás de cada barbarie siempre hay un objetivo, y es fregar el país. Hay privatizado la importación de petróleo, por Dios, o sea, no nos hagamos los pendejos. ¿Quién jodido tiene privatizada la distribución de energía eléctrica? ¿Quiénes son los socios de Móvica? Y claro, si a Carlos Slim lo reciben en aeropuerto privado y va directamente a Vallar Duarte a traerlo. Por Dios, todo es un negocio. Y es lamentable, porque vuelvo y digo, esto no es político, no es ideológico. Esto es un grupo de salvajes haciéndonos pagar todo lo que ellos quieren que pagamos. Un abrazo y es tarde, un gusto escucharles, amigos. Muchas gracias, Eddie. Juan Carlos. ¿Hay otra llamada? Sí. Abraham Ulloa, discúlpame, perdóname. Adelante, te escuchamos. Sí, gracias, Sergio y tus panelistas. A mí me gustan las dos intervenciones anteriores porque estas personas, verdad, me parecen bastante atinadas en su señalamiento, y quisiera retomar esas intervenciones en algo que me parece que es que la clase política en general en Nicaragua, así como lo señala Fernando desde su posición, verdad, aquí creen, amigos, que el pueblo, es decir, tiene que ir a votar solo por oposición a Ortega, y esto que estoy diciendo no se vaya a entender como que lo que está haciendo Ortega es algo suave. No es algo suave, es un descalabro, está poniendo en peligro muchas cosas en este país, muchas instituciones, pero la revisión de la clase política de este lado de la acera
yo creo que también debe ser revisada. Pero bueno, vámonos un poco a lo que el tema que estaba desarrollando. Mire, yo pienso que es cierto, hay una cuestión del escritor George Orwell, de 1984 y Rebelión de la Granja, ¿verdad? Debe ser conocidos por usted bastante. Decía él que el lenguaje pervierte la realidad, y eso es cierto. Fijémonos bien, cuando don Sergio cuestiona a Fernando sobre el pedir perdón, es que Fernando, es decir, el otro participante dice perdón, pero el perdón real. Entonces, ¿y cuál es el perdón real? Es decir, ¿cuándo es que el arrepentimiento real? Bueno, el arrepentimiento real de Ortega hubiera sido tener solo un mandato más e irse, pero no lo hizo. Por otra parte, en el problema de las luchas sociales, ya voy a terminar porque sé que el programa está a punto de finalizar. A mí me parece que los nicaragüenses deben de tener sus luchas sociales particulares, pero sin que ningún movimiento político se meta, porque el problema es lo mismo que hizo el orteguismo, cooptando al movimiento social, y miren a dónde estamos el día de ahora. Por eso no se puede cooptar y no se debe dejar cooptar la gente de los sindicatos, porque para mí es un eje central los sindicatos, e incluso crear organizaciones de investigación independientes sobre temas económicos y de la salud y de la educación, porque como aquí dicen educación, pero no hablan del presupuesto que se va a utilizar. Es cierto, Daniel se está robando. Supongamos que esos 3,000 y pico de millones de dólares que tiene Albaniza por alguna manera fueran devueltos, pero de todos modos, si falta para este país, y este país sí necesita una reforma. A ver, concluyendo entonces, me parece que debe haber una crítica al problema de la institucionalidad por sí, porque es decir, ¿qué mecanismo hay en la democracia o qué mecanismo se puede crear el pueblo nicaragüense para que una vez alguien en el gobierno pueda haber contracontrol de la gente real? Porque eso es otra cosa. Daniel lo pervirtió y dijo, el pueblo presidente, pero eso es un idiotez. Mecanismos reales de contracontrol del pueblo, y eso es algo que suena una herejía para toda la clase política de izquierda, derecha y de centro, porque eso le suena que muchas cosas no se le va a hacer. Y la otra cosa, una lucha social, que no se dejen cooptar por nadie en todos los frentes. Amigo, para mí esa es la solución. Gracias. Muchas gracias. Tenemos en la línea Armando Martínez. Bienvenido, Armando. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, compañero de forma, Ulises, y a todos los oyentes. Bueno, yo no quiero catiflear y pasar mucho tiempo. Cuando existe ver la realidad que está pasando en este país, todas las cosas están aconteciendo de una manera tan abrumadora que la noticia de ahorita pues sí para más tarde, y la demás tarde sí para lo que se había pasado. Y estamos viendo con tristeza, ¿verdad?, que ya llamaron a elecciones, no hay candidato y tenemos muchos problemas. Por ejemplo, la gasolina sigue subiendo todas las semanas y nadie dice nada. La comida sigue subiendo de precio y nadie dice nada. Fíjate que el queso hoy pues ya está como 65, 80 pesos la libra. Y supuestamente en ayer no tendrán entrar esos productos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo la leche? ¿Qué están haciendo el queso de los productores? Le están subiendo el precio y le están botando, no sé qué están haciendo. Y así un montón de cosas que están pasando en este país. Aquí le pedimos razón de eso, el presidente de la República, que es llamado a controlar todas las cosas que nos están afectando a los nicaragüenses, que ganamos menos de 5,000 pesos y que todavía pagamos impuestos, y que mantenemos un montón de gente y que la luz está carísima, que los combustibles están subiendo, que la comida está cara, que el agua está subiendo de precio, y estamos viendo con el sueño también que no viene el agua de nuestras casas. No sé qué vamos a hacer en este país, pero hay que hacer algo. Ya el tope, el colmo del colmo. Así que me despido, usted con esta pequeña reflexión, pues no sé qué vamos a hacer, pero hagamos algo. Buen día, muchas gracias. Gracias, Armando. Conclusiones. Sí, brevemente.
Es decir, la libertad de expresión y todas las libertades públicas, el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley en todos los campos, laborales, religioso, político, no es una concesión graciosa que te da el poder porque se le antoja o porque quiere o porque le caíste bien. Es un derecho inalienable, inviolable, que ya han alcanzado los países que ya tienen procesos democráticos avanzados. Entonces, me parece que los parques, las cosas que son bonitas, ¿verdad?, tampoco es un regalo que nos están haciendo. Es una obligación de ellos, de los que gobiernan, ¿verdad?, porque precisamente para eso utilizan el dinero de nuestros impuestos muchas veces de mala manera. Entonces, ese es su trabajo. Entonces, pero que nos lo pinten como que es un gracioso regalo y una concesión que su majestad nos da, ¿verdad?, para poder votar en él, me parece que los nicaragüenses ya estamos maduros para entender que los derechos son inviolables, exigimos derechos, no exigimos regalos. Y en ese sentido me parece que la democracia tiene que seguir hacia adelante y el pueblo de Nicaragua tiene que luchar porque esos derechos se conviertan realmente en realidad y no sean meras concesiones graciosas que nos da la voluntad personal del que está de turno en el poder. Doctor Saborío. Bueno, es que las obras materiales que hace un gobierno, y sobre todo cuando el gobierno no está controlado, su poder no está controlado por ninguna institución, ese poder, esas obras se hacen para enriquecerse, porque no hay ningún control. Eso lo practican mucho los gobiernos autoritarios. Pero quiero decir otra cosa. El hecho de que, por ejemplo, pongan en los puestos públicos a solo partidarios de un partido determinado, ya sea sandinista, liberal, conservador, eso obstruye el desarrollo de un pueblo, es decir, le está cerrando el futuro a un pueblo, porque los pueblos necesitan su gente más capaz para poderse desarrollar y beneficiar a las generaciones futuras. Muchas gracias, doctor Saborío. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vilches, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas radioescuchas. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. Nos llamó nuestro amigo, ¿eh?